La verdad es una palabra que siempre suena como a un asunto pendiente. Cuando estamos pequeños, ha de ser por esta educación judeocristiana, la verdad está asociada como a secreto y el secreto está asociado a pecado o a falta. A un niño le dicen, pero diga la verdad. Y es casi como si lo estuvieran acusando de algo. Creo que es necesario, por eso, detenernos un momento y recordar lo que significa la palabra verdad y por qué es tan importante la verdad. Hoy en Diálogos por la Vida vamos a acercarnos a estas verdad, B-E-R-D-A-D, a estas 6 letras para entendernos, y lo vamos a hacer desde el arte, desde la filosofía y desde la política. Distintos mundos en los que la misma palabra puede significar algo distinto. Distintos mundos que conviven bajo el mismo cielo, que es este que compartimos. Estos son los diálogos por la vida y son posibles gracias a la Secretaría de Cultura, de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Estamos en la Casa Museo Pedronel Gómez, en el barrio Aranjuez. Ya vengo y les cuento con quién estamos. Claudia Arcila Rojas es filósofa, es docente, investigadora de la Universidad de Antioquia. Claudia, gracias por venir. Tranquila, a mí también se me cae el micrófono. Gracias, Juan, por la invitación. Me siento muy satisfecha de poder participar de estas conversaciones urgentes en estos tiempos aciagos. Con nosotros también está Juan Diego Mejía, matemático, alguna vez fue, escritor, es todos los días, un gran gestor cultural, además un hombre al que le debemos mucho en esta ciudad. Juan, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchas gracias, Juan. Y con nosotros, recién graduado, el Max El Yuri doctor. Gil, el doctor Max Yuri Gil. Este sí es doctor, laureado por demás. ¿En qué fue que te graduaste? En doctorado en Ciencias Humanas y Sociales, la Universidad Nacional. Exactamente desde el punto que queremos hablar de la verdad con vos. Qué coincidencia. ¿Ves? Pero además, Max es el coordinador en Antioquia de la Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento y la No Repetición. Nosotros, bueno, yo soy muy fan también de la Comisión de la Verdad. Si han visto este programa se habrán dado cuenta. Porque creo que es necesario para superar muchos de los problemas históricos, conocer lo que ha pasado entre nosotros y conocer las verdades del conflicto. Pero las únicas verdades no son las del conflicto armado. Por eso es importante la palabra del escritor, por eso es importante la palabra de la filósofa. Y quisiera comenzar preguntándoles a ustedes desde lo que cada quien representa, no desde el diccionario de María Moliner. Para vos, ¿qué es la verdad? ¿Qué es verdad para vos? La verdad es aquella palabra que construye una narrativa desde la cual nos posicionamos ética, política, estéticamente. Es dar a través de las palabras aquello que es visto, y aquello que es visto pues también ha sido experimentado, padecido, y de esa manera creo que la verdad es esa construcción de sentido a través de la cual también nos exponemos, nos decimos, nos nombramos, nos desnudamos. Max, ¿qué es la verdad? ¿Qué es una palabra con la que trabajas todos los días? En nuestro caso, específicamente estamos hablando de una construcción narrativa que interpreta un conjunto de hechos, que construye una relación de causalidad, que interpreta unas intenciones, que identifica unos impactos y que en últimas busca un poco, la comisión se llama Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Lo que está diciendo es que en un conflicto armado, y en un conflicto armado tan largo y tan degradado como el que nosotros hemos tenido, la verdad termina opacada, termina
velada en el marco del conflicto armado y que lo que hacemos como comisión es develar, ¿sí? Esclarecer, poner en limpio esa verdad de lo que ha pasado en el conflicto armado. Cuando te sentas a escribir, cuando estás leyendo, cuando caminas por una casa como estas, creo que hay verdades en las paredes, así como hay verdades en las novelas, así sean novelas, y más en las tuyas. Ahorita vamos a ir un poquito más sobre las novelas tuyas. ¿Qué significa esa palabra verdad vista desde tu oficio de artista? Pues hombre, es que no, es extraño porque yo siempre pensaba que yo trabajaba con una especie de no verdad, como una especie de mentira, con la ficción, pero no es así. Uno termina entendiendo que esas ficciones con las que uno trabaja en literatura sobre todo, y en el arte, obedecen a una pulsión de esa verdad que tiende a esclarecerse, como lo estaba diciendo Max. Y yo creo que la verdad sola no sale a flote, es toda la sociedad la que empuja de una u otra manera. Entonces los escritores, los novelistas, los poetas, los artistas cuentan su verdad y de alguna manera están haciendo un aporte para que esa palabra como que sobreviva en el tiempo. Es que cuando Claudia dijo que, cuando dio la definición de verdad, yo pensé, sí, es eso, es la manera como un hecho, una palabra, una idea tiene que sobrevivir a pesar de que traten de ocultarla. Y una sociedad lo que hace es que la empuja por todos los lados. Y la labor de un escritor es esa. Pero ahorita yo creo que podemos hablar un poco cómo se da eso, porque no es tampoco que uno escriba periodismo y que cuente la verdad tal cual es. Uno, a pesar de que cuente ficciones, está contando algo, pero ahorita pues, si quieres hablar. Claro, porque hay un tema ahí que es la autoficción también, y hay otros linderos dentro de la literatura que es interesante tomar. La verdad, para la filosofía ha sido un asunto que distintas escuelas han mirado. No sé qué tan importante realmente sea la verdad desde la filosofía. Vos lo decías ahorita, que la verdad es como una construcción. Lo que me parece muy bello, es algo que no es estático, porque nosotros que venimos de una sociedad muy de los dogmas, es decir, nos dijeron que las cosas son así y como que tuviéramos que estar obligados a creer que las cosas son tal como nos las recitaron desde pequeños, estamos descubriendo que la verdad es algo orgánico que se va moviendo junto con el tiempo que está viviendo. Sin duda, Juan, la verdad está en esa relación dialéctica. La verdad tiene una palpitación, tiene una vida que se va ampliando o que se va comprimiendo en esa construcción que da y recibe palabras. La verdad que nos permite acontecer en la bella experiencia del diálogo como una movilidad de preguntas que permiten a su vez otra bella experiencia que es la de la escucha. Entonces creo que definitivamente hablar de la verdad en el sentido dialéctico es hablar como esa imagen, una imagen semántica, pero también una imagen visual que se está renovando en esas narrativas, en esas aproximaciones con las cuales nuestra propia experiencia también permite que la verdad devenga como una versión, y no porque sea manipulada, sino porque la versión indica que también hay un tono, hay una textura de esa verdad de acuerdo a la vivencia que tenemos, ya lo decía Max, de ese fenómeno, de ese acontecimiento, de ese hecho que a través de las palabras nos permite acercar lo que ha ocurrido. Nosotros hablamos, Max, sería correcto hablar más en plural, es decir, más que de verdad, de verdades. Hay un hecho y es un hecho concreto. Una masacre en Bojayá. Es un hecho comprobable. Uno puede hablar con las víctimas, incluso con los victimarios. Hay un montón de aproximaciones, vos lo decías, Juan, por ejemplo, desde el periodismo, que te construyen ese relato.
pero como en la relatividad que nos enseñó don Alberto Einstein, todo depende del punto de vista del observador. Yo creo que ese mismo relato es contado distinto desde la esquina que lo estamos mirando, y lo que ustedes hacen como comisión es también optimizar la escucha. Yo no sé si es para hacer un solo relato o para dar la pluralidad de la palabra verdad y decirla, entonces no es verdad sino verdades, o estoy muy equivocado. Parcialmente. Mira, hay unos hechos que ocurrieron que en general son innegables. A veces, y contundentes. a veces el negacionismo llega hasta negar que los hechos ocurrieron, ¿cierto? Pero digamos en general hay un conjunto de hechos que ocurrieron. En estos días había alguien negando precandidato presidencial, aunque decir precandidato, en un país donde hay como 35 y 37 precandidatos, no sé, pero uno de ellos decía que los falsos positivos no habían ocurrido. Claro, por eso, o sea, el negacionismo puede llegar hasta allá, o inclusive pues en Alemania hay gente que dice que el holocausto no ocurrió, ¿cierto? Y pues hay gente que niega hechos que la historia más o menos ha comprobado que ocurrieron. Hay una categoría cercana a la verdad, que es la de memoria, que es la forma como recordamos, ¿cierto? Y las construcciones de significado que damos en torno a los recuerdos, ¿sí? Pero nosotros como Comisión de la Verdad y las comisiones de la verdad oyen muchas versiones, oyen muchas memorias, escuchan un conjunto de interpretaciones sobre unos hechos que ocurrieron, pero no va a presentar una polifonía de interpretaciones sobre lo que ocurrió. Va a decir lo que ocurrió, en nuestro criterio fue esto, lo hemos podido comprobar, lo hemos podido verificar, lo hemos podido constatar. Entonces ahí es un campo más similar a lo que se llama la memoria histórica, y es someter un conjunto de recuerdos, un conjunto de construcciones narrativas a la verificación utilizando herramientas de las ciencias sociales, sentencias, informes, bases de datos, un conjunto de herramientas que a vos te permiten decir no solamente que esos hechos ocurrieron, sino que la construcción del sentido que le das tiene un fundamento. No es una verdad oficial, no es una verdad única, no es una verdad de cierre, pero sí va a ser una apuesta de decir, en Colombia ocurrió el conflicto armado por estas razones, ha tenido estos comportamientos, ha tenido estos impactos y hay que cambiar estas cosas para que no se repita. Mencionas una palabra, memoria, y quisiera, en esto podemos meter todos la cucharada cuando quieran, no es... no es en orden. Sí, el asunto, mencionar memoria, y pienso, así como en el negacionismo, pienso en el secuestro o en la captura de la memoria. Esa gente que se quiere robar el pasado para reescribirlo, que salta a la vista. Incluso yo descreo de las verdades oficiales, porque generalmente son verdades contadas para beneficiar a un grupo hegemónico X. Claro. Ustedes se han encontrado en el trabajo diario con esos intereses, con aquella gente que le teme a la llegada de una verdad, por más obvia y evidente que sea, porque les puede diezmar su porción de poder o porque les puede quitar el relato de pasado que ellos tenían, en el cual eran dueños de unas grandes tierras y resulta que no eran ni tan dueños y que tuvieron que, para poderlas tener, cometer crímenes, por ejemplo? Hay dos expresiones de eso que nosotros hemos encontrado en nuestra labor. De un lado, cuando hemos trabajado con integrantes de grupos armados, incluyendo la fuerza pública, uno puede encontrar como una especie de giro en el discurso. Lo primero era, eso no ocurrió, o fue una cosa ocasional, fue un caso aislado. Luego… ¿Manzanas podridas? Sí, pero igual, pues, ese es muy común de la institucionalidad, pero lo encontrás también, por ejemplo, en el FARC. No, nosotros no reclutábamos, eso fue una gente por ahí que… No, o la violencia sexual, o el secuestro. Y en el transcurso del debate que se ha dado en el país y en la confrontación con los relatos de las víctimas, se ha ido transformando ese relato, que es un relato heroico, es un relato justificatorio. Nosotros nos levantamos en armas, eso incluye a la fuerza pública para defender al Estado, a los paramilitares para ayudarle al Estado y por el derecho a beneficiarse, o a los guerrilleros para cuestionar el establecimiento. Pasan de un discurso negacionista, justificatorio, a un poco más como de reparación, ¿cierto? Como de asumir
Eso no es homogéneo. Nosotros hemos encontrado, lo digo con franqueza, mucha mayor disponibilidad a asumir ese discurso en la gente que está en las FARC, mucho menos en instituciones estatales, ¿cierto? Y en integrantes de la fuerza pública. Ese proceso va muy poco, pero va. Pero la segunda dimensión es la inmensa mayoría de quienes se beneficiaron intencional o accidentalmente del conflicto armado no quieren hablar de la verdad. Con Sí. esto que decís, quiero hacer una pregunta para los tres, empezando por vos, Juan, que además es imposible ser artista o escritor o la palabra que uno quiera poner, pero a esa elaboración desde la sensibilidad y de la creación en un país como este y no ser un actor político. Yo creo que aquí el arte es cualquier cosa menos decorativa, Ni neutral. ni neutral, como dicen por ahí. ¿Quién le teme a las verdades en Colombia? Se pueden salir de la escuela de la que vienen. Empecemos con vos, Juan. Sabes que yo creo que pues, me gusta mucho oír lo que estaba diciendo Max, porque o sea, la comisión en su informe va a dar pues como sus conclusiones, ¿cierto? No va a dejar abierto las posibilidades, sino que va a sacar sus conclusiones. Para mí eso es nuevo, yo no sabía que iba a ser así y me gusta. Sin embargo, pienso que aún así con esa contundencia no va a ser suficiente la voz de la comisión para poder rescatar la verdad. La verdad sigue siendo una construcción social y quiero hablar sobre lo que he reflexionado sobre la literatura, y es el caso, por ejemplo, ¿recuerdan en 100 años de soledad? Habla de la masacre De las bananeras. de 1928, de las bananeras. Pues hay datos muy diversos, van desde 6 muertos hasta 3.200 que habla García Márquez. El tren ¿cierto? que va con los muertos en Exacto, los vagones. y que el segundo de los Buendía iba ahí, Ajá. inclusive estaba debajo de los muertos. ¿Por qué es importante decir eso? Pues porque una obra tan grande que ha penetrado en tantas sociedades y que lleve ese mensaje, así sea una exageración, así sea una hipérbole, de todas maneras es una forma de decir, hey, miren hacia acá. La obra de Pablo Montoya, la Operación Orión, es tremenda, es espeluznante, Exhaustiva. es exhaustiva, y yo creo que va a surtir también un efecto como ese. Dice, miren hacia acá. Ya definir las cifras, los hechos reales, ya no le corresponde a la literatura, pero a la literatura sí le corresponde ese deber de llamar la atención sobre las cosas que pasaron. No embellecer el horror, sino mostrarlo. Entonces yo creo que me atrevería a decir que esa es como la respuesta que doy. Un escritor o un artista tiene una responsabilidad moral, ética, con su tiempo y con su sociedad. No se puede sustraer. Pues aunque haga cuadros muy lindos y poemas muy bonitos, pero está inmerso en esto y de alguna manera contribuye de una u otra forma a esa construcción de la verdad, que lo que va a ser el informe de la comisión, que esperamos con ansias, que tengo preguntas para Max sobre todo, y Ahorita las podés hacer. la tiro simplemente como para que me ayude ahí después. ¿Estamos preparados para la verdad? ¿O va a ser tan dura que no podremos con ella, como ha pasado en otras partes? Sobre esa pregunta que hace Juan Diego y sobre otras respuestas que además tiene Claudia, vamos a hablar en un momentito. Esto sigue siendo Diálogos por la Vida. Vamos a los comerciales que dice Carmen o a las propagandas que dice Doña Amparo, que es mi mamá. Ya venimos.
Seguimos en Diálogos por la Vida. Venimos con Claudia, filósofa, docente investigadora, buena persona además, que podría estar antecediendo todo lo anterior. No meto las manos al fuego por esa afirmación. Para mí es verdad. Ok. Íbamos sobre el asunto de la verdad y Juan incluso nos contaba esa verdad que recorre sobre rieles la historia de la masacre de 1928 en 100 años de soledad. También el arte construye esa memoria que se convierte en una evidencia de realidades y de verdades. Y preguntaba yo antes que a qué le tenemos miedo en Colombia cuando hablamos de la verdad. ¿Vos qué pensás? Le tememos a la franqueza a la cual nos convoca la verdad. De hecho, yo siento un poco de molestia con García Márquez cuando en ese trayecto de ese tren con esos 3.000 muertos, o tal vez con esos 300, o tal vez no existió, no sucedió, tal vez lo soñamos. Me molesta esa magia que trata de cuestionar el realismo, El hecho. la realidad, el suceso, porque nos deja como en una especie de ensoñación a la cual también nos ha convocado la hermenéutica. La hermenéutica nos ha declarado la validez de toda interpretación, o incluso nos ha puesto ante ese daño tan grande del relativismo. Yo sin duda creo que en este terrible conflicto social y armado en el que hemos nacido, en el que hemos padecido, nos ha faltado la franqueza para asumir que como pueblo, todos, simbólica o biográficamente, hemos levantado un fusil en resistencia y en indignación a lo que nos han impuesto. Nos han declarado una guerra donde decir la verdad implica ponernos al descubierto. Y en un país como el nuestro, ese ponernos al descubierto es ponernos en riesgo. Y es un riesgo por el cual la vida, con dignidad, libertad, justicia, ha hecho que tengamos que transitar por muchos eufemismos, incluso por muchas metáforas que se han encargado de ser dóciles con la institucionalidad. Y sos muy clara en eso, porque yo creo que pocos países tan fértiles en el eufemismo. Empecemos por una barbarie como la que llaman los falsos positivos, que no es ni falsa ni positiva, punto. Pues el falso positivo es un asunto médico de cuando hay una alerta sobre algo que parecía un cáncer, pero que después se dieron cuenta que no. Ahí nace la acepción del falso positivo, en un diagnóstico que cree encontrar algo que después se da cuenta que no estaba. Eso no tiene comparación con una masacre sistemática de 6.200... 6.402. 6.402 personas, las que se sabe. Y el eufemismo siempre de las manzanas podridas, de escondernos siempre dentro de frases que domestican, como vos muy bien decís, toda la agresividad de una violencia inocultable. Quiero ir a la pregunta que Juan te hacía, si estamos o no preparados para escuchar esas verdades. Yo creo que lo primero que hay que decir es que está en una sociedad en la cual conviven permanentemente unas formas con una realidad muy brutal. ¿Sí? Incluso Darío Echandía, uno de los grandes dirigentes liberales del siglo pasado, describía la democracia colombiana como un orangután con saco leva. ¿Cierto? Decía, esta es una democracia que guarda las formas, pero es la democracia que más mata, hasta hoy. Yo creo que eso habla mucho de nuestra sociedad. Esta es una sociedad en la que puede pasar una cosa como lo que acabamos de ver en el paro, donde no hay necesidad de declarar conmoción interior para cometer una gran cantidad de atropellos y de violaciones de derechos humanos, sin que eso sea incompatible con la normatividad institucional. Entonces creo que eso nos ha hecho mucho daño porque ha construido como una noción de normalidad en medio de una gran barbarie y una gran brutalidad. A eso hay que añadirle que la forma como salimos de la violencia liberal conservadora del siglo pasado, de los 50, fue un pacto de olvido. Dejé así,
borrón y cuenta nueva, no. Y a pesar que se creó una comisión de la verdad, cuando esa comisión de la verdad presentó sus resultados, todo el mundo la descalificó. La iglesia, los partidos, los medios, ¿cierto? Y dijeron, no, 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 no hablemos de eso. Yo creo que ese es un reto grande que tiene la comisión, la apropiación social de la verdad, ¿cierto? Nosotros somos conscientes que vamos a poner un espejo que va a reflejar una realidad muy fea de lo que ha sido esta sociedad, ¿cierto? Porque creo que esta sociedad ha construido unos discursos justificatorios y unos discursos que se indican a unos malos que son los que han hecho lo que nos ha pasado. Pero lo que nosotros estamos encontrando es que esto no es un problema de unos malos. O sea, aquí ha participado sectores muy importantes de la sociedad y ha habido unos intereses en juego y se han Lo que vos desarrollado. decías hace un momento también, pues todos de alguna manera simbólica. Se han desarrollado realmente estrategias. hemos hecho eso. Yo solo tengo un matiz con respecto a esa postura que Claudia señala, y eso es importante porque amplía el campo de la reflexión ética a una parte de la sociedad, pero corremos un riesgo, y es decir, todos hemos sido víctimas y victimarios, lo cual no es cierto, ¿sí? En sentido estricto no es cierto, y diluye la responsabilidad de los que lo han sido. Entonces yo creo que frente a esas cosas es como cuando dice todos fuimos. Si Ujú. todos fuimos, nadie fue. Y yo creo que eso, nosotros justamente queremos tratar de hacer una mirada más selectiva de lo que nos ha pasado. Pero termino con una idea sobre esto, y es las sociedades, a no ser que haya una distancia muy grande en el tiempo con los hechos, o que haya claramente un bando vencedor, la verdad siempre se vuelve un elemento incómodo, porque genera fracturas en la sociedad. O sea, el informe de la Comisión de la Verdad no va a producir consenso. El informe de la Comisión de la Verdad va a producir discusiones muy profundas en esta sociedad, que ojalá seamos capaces de encontrar la forma de tramitarla de manera democrática. Pero el problema es que la Comisión de la Verdad no puede hacer un informe para que todo el mundo quede contento, porque eso es imposible. Porque es imposible quedar contento con la realidad que hemos vivido. La literatura también incomoda, y en este momento hay una efervescencia y quisiera ir hacia allá con vos, Juan. No es solo en Colombia, de hecho es un debate muy entretenido en Francia, el de la autoficción, ellos llaman mémoire, que es como una memoria, la traducción, pero que no es justamente una autobiografía en carta blanca, sino tomar episodios de la vida propia, contarlos, incluso con la licencia de ficcionarlos, para crear una realidad que puede ser fiel o no a lo vivido. Hoy día está un libro como Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo Klinker, que creo que es un relato que se debía un lugar como el nuestro, como Medellín, contar mi generación, cómo creció en mitad de sicarios y bombas, y cómo fracturó eso a las familias. Eso está ahí, y es un relato generacional que parte de ser particularmente personal. Y como ella, Margarita García Roballo, por mencionar autores como de estos días, o Lorena Salazar, con uno de los títulos más hermosos que he leído en mucho rato, que es Esta herida llena de peces. Pero no solo esas nuevas voces, sino otras voces, como recientemente, no es Santiago Gamboa, es este muchacho Juan Gabriel Vázquez, con Volver la vista atrás, se ha ganado un premio, que es la historia de la familia de Sergio Cabrera, pues de Sergio y de su papá, y que también se me emparenta un poco con un gran escritor que se llama Juan Diego Mejía, que está contando esas memorias un poco revolucionarias, o un tanto, de cuando los pensamientos políticos aquí eran ideológicos y tenían un argumento. Hoy día creo que nos faltan argumentos en las discusiones, y esa literatura nos está proponiendo recordar para entendernos. No sé qué tanto de tus libros siempre sea cierto, sé que Era lunes, cuando cayó del cielo, pues el personaje casi que se llama Juan Diego, pero no necesariamente es este Juan Diego, aunque se parece mucho y ha trabajado en cosas parecidas. Y en otros de tus relatos yo te encuentro, así como encuentro a Pablo Montoya en
en el de la Operación Orión. La sombra. Ustedes están dentro de esos relatos. ¿Vos cómo lees eso como parte de esos escritores que están contándose a sí mismos para contarnos a los demás? Y también como lector, porque yo sé que vos sos muy buen lector de otros textos, también de los escritores de estos días. Lo de la autoficción, yo creo que tienes toda la razón. Hay una tendencia, pues, de los escritores a tomar su propia vida, que eso es como es algo muy natural. Inclusive cuando Vargas Llosa en Cartas a un joven novelista habla de esto, él dice que el escritor es una especie habla de un animal mitológico que era el catoblepas, que es una especie de bisonte con la cabeza muy pesada, un cuello muy débil. Entonces lo obliga a que siempre está mirándose los pies, caminando, mirándose los pies, y termina comiéndose los pies y comiéndose las piernas y comiéndose a sí mismo. Y eso es lo que hace un escritor, que termina devorándose a sí mismo, porque lo que tiene más a la mano es su propia vida. Y entonces en su propia vida lo que trata de hacer es de exponer su visión del mundo. Y yo creo que ese hecho de que sea autoficción y exponga su propia visión del mundo es un argumento como para decir, es la manera como un escritor también se pone a salvo de los horrores de la verdad. Cuando Claudia decía que le molesta un poco lo de García Márquez, pues me parece que tiene todo el derecho como lectora de sentirse molesta, pero yo lo entiendo muy bien, y me gustan los escritores que toman hechos históricos y trabajan sobre ellos, los transforman, porque es que ese hecho no desaparece, no se suaviza, simplemente crece más y queda más evidente ante los ojos de los lectores. Yo creo que nosotros todos, los ciudadanos, escritores, no escritores, artistas, no artistas, estamos, digamos, frente a la posibilidad de ver algo que no nos gusta, como lo estaba relatando Max. Yo creo que va a ser, ojalá nos toque vivirlo, va a ser muy interesante, muy duro, pero yo quiero vivir esa época. Y pensaba en algo que les comentaba ahorita, en esa novela de José Saramago, que es El Memorial del Convento. Hay un personaje muy bello que se llama Blimunda, que es la mujer de un soldado manco que tiene un gancho en la mano derecha, y él se llama Siete Soles, y ella tiene una virtud, y es que, o digamos un don, y es que cuando ella se despierta y no ha comido nada, cuando está en ayunas, y ve a una persona, no ve a esa persona, sino ve lo que tiene por dentro, ve su alma, y se horroriza, porque los seres humanos son oscuros, son opacos, son tristes, son malignos. Entonces ella se horroriza, y Siete Soles asume como su labor para la vida es no dejar que Blimunda abra los ojos sin que él le meta un pedazo de pan en la boca. Piensen un poco en eso. Nosotros vamos a estar abocados a ser Blimundas, vamos a ver lo que hemos hecho. Yo sé que esa advertencia de que no todos somos culpables, aunque de alguna manera sí, porque nosotros construimos esta sociedad, pero hay responsables de las cosas, y hay gente que debe hacerse cargo de los hechos. Entonces, pero yo creo que la literatura nos lleva hacia allá, nos pone en contacto con los hechos, y sobre todo como una especie de correo entre los seres humanos a través de los tiempos, transmite para que otros seres que van a venir después sepan lo que pasó. Puede que no lo sepan como en el periodismo, pero saben que hubo algo, y la tarea es buscarlo. Tu libro más reciente, a mí no me gusta decir el último porque nunca pienso que será el último. No va a ser el último. Tu libro más reciente, Adiós, pero contigo, ¿podrías haberlo escrito sin estar comprometido con la verdad que viviste, sin contar? Porque al lado de la palabra verdad existe la verosimilitud. El relato tiene que ser verosímil, independiente de que sea ciencia ficción o que sea un relato casi de ciencias sociales. Yo creo que en una escritura como la que vos propones, hay siempre una mirada, y en este libro que estamos mencionando,
casi que uno puede rastrear personas y personajes reales, que no sé qué tanto todo lo hayan hecho, pero hay un compromiso con la verdad. Sí, pero sabes que eso es muy cierto, no solamente con la verosimilitud, es decir, no solamente que sea creíble, que es lo que uno busca, pues que un autor, que un lector, uno busca seducir, persuadir, que el lector sienta que es verdad, pero hay una cosa más importante y es que uno sienta que lo que está contando es lo que quiero, es lo que siento, no estoy copiando a nadie, ni estoy dándole gusto a nadie, sino que es lo mío. Y ahí está mi verdad, digamos, en mi estética literaria, esa es mi verdad, que yo esté seguro de que lo que estoy haciendo es mi propia voz. Pero no tiene que ver pues con la realidad, que es distinto, ¿no? La verosimilitud es muy distinto a la realidad. Porque la realidad y esa verdad pues absoluta sí es más del campo del periodismo que de la literatura. Hay una verdad que comparto cotidianamente en este programa y es la siguiente sentencia, como para ir al terreno del que vamos a hablar ahorita, y es que, muchachos y muchachas que nos ven hasta ahora, no hay violencia buena y violencia mala. Todas las violencias son malas. La única forma de afrontar, de asumir y de solucionar lo que la violencia mal propone es con el diálogo, con la conversación. Por eso hacemos esto que estamos haciendo hoy aquí. Les proponemos que en un momentito más nos sigamos encontrando. Estos diálogos por la vida son posibles gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. En las pinturas de Pedronel Gómez también hay verdades que representan las realidades del tiempo que él vivió. Sus cuadros para mí no dejan un gran margen a la metáfora, aunque como todo en el arte también es parte de la metáfora. Punto seguido. Vos estás diciendo que qué novela, qué estás hablando todo pasito. Es que estaba acordándome a propósito de novelas y la relación con la violencia, Daniel Ferreira es un escritor joven, ¿cierto? Sí, muy joven, chico de San joven. Vicente del Chucurí. Tiene 5 libros sobre la violencia en Colombia. El último se llama El año de la muerte del sol negro, es que se llama. Ajá. El último tiene una cosa que se llama Rebelión de los oficios inútiles. Tiene como 3, pero es un abordaje muy interesante sobre el tema de la relación entre violencia y literatura. Muy bien logrado. Pero sabes que él, perdón que me meta ahí, porque Dani es una persona muy... tiene un compromiso con su verdad y es explícito, porque yo le dije una vez, ¿vos por qué escribís tan parecido al periodismo? Y él me dice, pues que yo tengo un compromiso con la verdad de los campesinos de San Vicente del Chucurí. O sea, es como que hubiera hecho un pacto de sangre con los campesinos de San Vicente del Chucurí, que es el pueblo de él. Sí, entonces él dice, yo no voy a descansar hasta que no cuente todo lo que tengo que contar. Además, un lugar tan castigado históricamente por el conflicto, donde creo que nacer ahí de paso es ya ser sobreviviente. Sí. Y con lo que ustedes dos mencionaban de Daniel, pienso en los fotógrafos, que aunque recreen, pienso en una serie específica, por ejemplo, de fotografías de Jesús Abad Colorado, en el 2016, cuando él pensaba, como muchos de nosotros, que iba a ganar el referendo, él se fue a lugares donde habían sucedido horrores y muy cruentos de la violencia y se quedaba en las noches a tomar fotos del cielo,
no las fotos que siempre tomó de cuando había recién acabado de suceder la masacre, el homicidio, la desaparición, sino que tomaba fotos, también creo que está San Vicente de Chucurí, de cielos, de lo que él quería ver como que la posibilidad de esperanza eran esos cielos estrellados, porque además, obviamente el campo colombiano, que es un campo que está a medio paso entre el olvido y la indiferencia, son lugares que no están ni siquiera muy bien adecuados eléctricamente, entonces no hay mucha luz en la noche. O sea que hay Es muy estrellas visible por, el cielo. claro, entonces es una serie muy metafórica, pero que es un compromiso también con su verdad, que es como de contar eso otro que no miramos por estar viéndonos los pies, que luego nos mordemos. ¿Qué pensás de esto que hemos conversado, estimada filósofa? ¿Qué cosa habría que decir aún sobre la verdad? Yo no sé si el reverso de la verdad es la mentira o es el ocultamiento. ¿Qué pensás vos? A propósito de estas citas que nos vamos dando con los libros, mientras los escucho recorriendo esas páginas, no puedo evitar habitar la escritura de Alfredo Molano, en ese compromiso también con el campo, en esa narrativa que para él tiene que ser la expresión de ese dolor que se ha encarnado. Pero voy más lejos, sin ser muy respetuosa de la historia de los conceptos, porque a veces nos piden respetar los conceptos y abandonamos la semántica que se hace renovadora frente a ese nuevo suceso, con su nueva atrocidad, con su nueva hostilidad. Pero voy a este texto, para mí obligado, que es la historia de la violencia en Colombia, en esas tres voces, Falsborda, Umaña Luna y Guzmán Ospina, y él nos dice, también para resolver aquello de somos todos, entonces es nadie, él nos dice, ellos nos dicen, todos somos culpables por indiferentes, por indóciles, por tibios, pero por supuesto, si tenemos que levantar nuestra voz y nuestro gesto para señalar al responsable, no hay duda en que es nuestra clase política, una clase mezquina, una clase que ha engalanado la mentira, yo creo que más que para el ocultamiento, para el engaño. Y ahí está la criminalidad de la mentira, y es que nos somete a una especie de pedagogía del rebaño, como lo plantearía Nietzsche, en Humano demasiado humano. Allí cercados por todo ese disipamiento, Antonio Caballero lo llamaría el malabarismo semántico, que nos hace aliarnos a opiniones públicas amañadas, manipuladas, manoseadas, o a expresiones que, como tú ya lo decías, Juan, han sido los artefactos con los cuales la clase dominante también nos mantiene repitiendo las mentiras que desde la pedagogía de la reiteración vamos asumiendo como si fueran verdades. Y esto me lleva a un libro que amo, de Safransky, que es ¿Cuánta verdad necesita el hombre? Y tal vez necesita muy poca verdad, porque convivir con la mentira es mucho más cómodo, pero la verdad más dolorosa, como seres humanos sensibles, como seres humanos en apertura también a esas transiciones que desde la verdad nos permitan, no sé si el perdón, no sé si la reconciliación, o simplemente el derecho a poder contemplar y comprender desde una dimensión más verosímil todo este mundo de versiones, todo este bombardeo de proposiciones y denunciaciones. Y es que la verdad tiene que llevarnos a aceptar que en toda confrontación armada, que en todo acto bélico, el gran fracaso es el del humanismo. Dice Safransky, no fueron esos 6 millones de judíos, en nuestros casos con nuestras incontables masacres, torturas, desapariciones, empobrecimiento, no podríamos reducirlo a las cifras, sino al mancillamiento del humanismo, otra vez con Falsborda, Umaña Luna y Guzmán Ospina, que nos hace tibios, indiferentes, mezquinos,
e incapaces de ese enrostrarnos con la verdad que también nos ha de responsabilizar de nuestra propia pasividad. Y esto como parte de lo que me permite el escucharlos en esa posibilidad tan bonita que nos da el diálogo, de abandonar formatos que no han existido y que no deben existir, de abandonar formatos, de abandonar manuales y enfrentarnos a ese gesto humanista de podernos escuchar y desde allí poder entablar esas conversaciones que nos permiten también recrear la memoria. Para mí es muy importante, Max, cuando tú dices es que la verdad es oxigenar la memoria. Nosotros tenemos que hablar de la memoria en el sentido de la hoguera, del hogar, volver a la casa a contarnos y a sentir a través de esa palabra que convoca la verdad, ese aliciente, ese alimento. Platón, teniendo en cuenta que está en la esquina de la filosofía, lo nombrará como ese ágape. Y es allí donde definitivamente creo que los libros, esas páginas que palpitan también en su compromiso con la memoria, con la verdad, nos permiten un retorno a ese hogar. Quiero decir 3 cosas escuchándolos a los 3. La primera, que tiene que ver con el periodismo, que es de donde vengo yo, es una frase que casi que es una muletilla, y es que en todo conflicto, lo decía Kapuscinski, la primera víctima es la verdad. Entonces el primero que cae es ese, es la verdad la que cae cuando el conflicto empieza. Lo segundo que quería decir sobre la aversión y las aversiones tiene que ver con una conversación que tuve hace poco con la historiadora Claudia Avendaño, que me decía que en el eufemismo más grande de Colombia era esa frase que dice la democracia más estable de Latinoamérica, porque ni era la más larga ni la más estable y tal vez ni siquiera era democracia, porque el Frente Nacional nunca fue un ejercicio de democracia, distribuirse el poder, esta vez gobierno yo, esta vez gobiernas tú, no importa quién vote por quién, simplemente nos estamos repartiendo. Y hablaba incluso ella del estado de sitio y de esas anormalidades que estaban por unos meses, bajaban y volvían de facto a los 2 meses, donde por gracia de esa figura de la Constitución anterior, pues los que gobernaban de facto en muchos de los ámbitos eran los militares más que la sociedad civil. Entonces decía ella, con su recorrido histórico, eso de decir que nosotros hemos sido la democracia más estable es una más de esas formas de encubrimiento, de ocultamiento. Y lo tercero que quería decir, estamos en los últimos minutos del programa. Siempre pienso en que este es el año de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. Y siempre pienso que ya se va a acabar el año y que ya se va a acabar el tiempo de la comisión y que muchos estamentos sociales han estado impulsando la idea de, obviamente hay que alargar este tiempo porque durante el confinamiento y el primer tiempo de la pandemia, pues mucha gente dejó de hacer muchas cosas y una de ellas fue que ustedes dejaron de trabajar de la manera que lo estaban haciendo. El partido de gobierno tiene que entenderlo, tienen que entender que esto es un mandato constitucional, esto no es que el gobierno anterior dijo, esto ya es una propuesta de Estado. Y para que podamos leer ese informe, que yo igual que Juan Diego estoy esperando, más con las precisiones que estás dándonos ahorita, hombre, ¿será que lo tenemos que leer dentro de un mes o va a haber más tiempito? Si todo transcurre tal cual está hasta este momento, estamos a 2 meses hoy de la entrega del informe. El 29 de noviembre de este año deberíamos estar entregando el informe y internamente estamos trabajando para eso. O sea, el informe está en una buena parte escrito. Hay que hacer un conjunto pues de adecuaciones, de ajustes, edición, bueno, eso pues digamos está, lo central ya está. ¿Sí? Hay una petición, parece ser que la Corte Constitucional la va a avalar, de prorrogar el periodo entre 7 y 9 meses. De tal manera que estaríamos entregando el informe a finales del primer semestre del año próximo.
pero digamos, sea en ese escenario, sea en el segundo, yo creo que lo central de lo que hemos hallado y de lo que vamos a decir está. Falta contrastar cosas, afinar cosas, profundizar algunos elementos. Nosotros nos hemos enfrentado a un contexto muy adverso. Hay un texto del año 2000 que se llama Verdades Innombrables, de Priscilla Hayek, que es una investigadora norteamericana que hace una evaluación de las comisiones de la verdad en el mundo hasta ese momento, como 26 que iban en ese momento. Y luego de evaluar todo lo que había pasado y las circunstancias en las cuales habían actuado, ella decía, hay dos cosas que dificultan la labor de una comisión de la verdad en términos de impacto. La primera de esas es que el conflicto armado no termine, que la violencia no termine, porque eso afecta la realización de la Comisión de la Verdad. Una Comisión de la Verdad es un instrumento transicional, un dispositivo transicional para acelerar la transición. Si la violencia no termina definitivamente, hay un obstáculo. La segunda cosa es que dice que gane el poder político una facción contraria a la implementación del mandato de la Comisión. Nosotros tenemos esas dos. Vamos cumpliendo las Sí, dos, perfecto. pero Los tenemos dos una peligros tercera, los que es la tenemos. pandemia, ¿cierto? Realmente la pandemia nos afectó, o sea, la comisión se adecuó, pero no es lo mismo realizar una labor de escucha de las víctimas en un contexto con las dificultades que teníamos. Es que piensen ustedes en lo siguiente, nosotros para Antioquia teníamos un equipo de 5 personas. A donde quiera que íbamos en Antioquia, lo primero que la gente nos decía es, ¿cuándo vuelven? Y para que vengan no solo a la cabecera, para que vayan a los corregimientos y a las veredas, en 125 municipios que tiene Antioquia, un departamento que tiene el 20% de las víctimas de todo el país, en todas las modalidades, ¿cierto? Con 5 personas. Con 5 personas. Pero si a eso le añades la virtualidad, y estamos hablando o sea, lo que hemos constatado con la educación en materia de virtualidad, pues nosotros lo vivimos de manera directa. Problemas de conexión, la gente no tiene internet, la gente no tiene celular. O sea, ¿Y quién va a realmente contar fue muy su difícil. verdad dolorosísima con una persona que acaba de conocer en videollamada? No, o por Pues- ejemplo, ¿cómo se va a sentar una persona en la sala a hablar por celular, a contar, me torturaron, me violaron, me reclutaron? O sea, es que no es posible, ¿cierto? Nosotros hicimos un taller con personeros del Bajo Cauca y les dijimos, venga, vamos a hacer un trabajo de diagnóstico. Y los contactamos y 5 de las 6 llamadas se cayeron. Ni la videollamada entró, ni el celular, ni nada. Hasta que uno de ellos nos dijo, es que si nos quieren hablar, nos tienen que llevar a Caucasia, que es el único lugar donde hay internet. Sí. Para terminar, una pregunta que quisiera compartir, que podría ser una tesis, pero el de las tesis ya la entregó, entonces la vamos a hacer más breve. ¿Para qué nos sirve la verdad, Juan Diego? ¿Para qué nos sirve a todos la verdad? Pues yo creo que es una forma como de adquirir tranquilidad, por horrible que sea. Ahora es que estaba pensando, cuando Claudia hablaba de esa necesidad del diálogo en el hogar, yo estaba pensando eso, cuando nos entreguen el informe, cuando nos cuenten de qué se trata, ¿qué vamos a hacer? Es como, pensaba, ¿qué tal que a una familia le digan, una familia de 10, 12 hermanos, típica paisa, como estamos en esta casa de Pedronel Gómez, pues como estas que él habitaba, y que nos dijeran, uno de sus hermanos es asesino? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos callados o conversamos? O no, entonces, de pronto, lo más sano sería sentarnos alrededor de la mesa, tristes, apesadumbrados, pero vamos a conversar hasta que nos sanemos. Ese informe lo que necesita es que conversemos, y yo creo que cuando conversemos, esa verdad nos puede dar esa tranquilidad. Pero si la recibimos sin una conversa de por medio, eso nos va a doler mucho y no creo que seamos capaces. O sea, no podemos quedarnos callados, y tenemos la tendencia los colombianos a echarle tierra a las cosas. Yo creo que tus palabras, Juan, son una muy buena forma de terminar este programa. Las verdades duelen, pero las verdades nos ayudan a sanar. Las verdades son necesarias como el fuego en el hogar.
las verdades, aunque incomoden, hay que escucharlas, vengan del sector que vengan. Las verdades y la verdad son una forma de creación también de otra palabra que se usa mucho, que es futuro. Es una palabra que perdimos muchos con el paso de esta pandemia, porque creo que nos quedamos solo con la fragilidad. Si vamos a construir algo en lo que sea que venga mañana, tiene que ser con la verdad. Estos diálogos por la vida proponen eso, encontrarnos para seguir conversando, como muy bien concluía Juan Diego. Muchas gracias, Claudio, por el ratico, muy gentil, muy amable, muy bello vos, Juan, por aquí. Doctor Max, gracias por sacar tiempo después de su doctorado, y gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. En una semana más nos vemos en otro diálogo de estos diálogos por la vida. Muchas gracias. Unidos. Gobernación de Antioquia.